Muchas gracias, Saraí, por tu ponencia. Y a continuación les quiero presentar al doctor Heriberto Medina Franco. Heriberto es cirujano por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y cirujano oncólogo por la Universidad de Alabama en Birmingham. Actualmente es profesor de pregrado de oncología de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y también está adscrito al Instituto Nacional de Nutrición. Él nos dará la plática de cáncer de esófago y estómago. Adelante, Heriberto. Buenas tardes. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y los organizadores de ECOS internacionales la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Vamos a hablar acerca de cáncer de esófago y de estómago. Los trabajos que se enviaron para presentar durante la Semana de Enfermedades Digestivas, que fue cancelada por culpa del coronavirus en Chicago. En relación a cáncer de esófago, es una neoplasia poco frecuente, pero va en aumento y es muy letal, con una sobrevida a 5 años de solamente el 18%. En un análisis de la base CIR de los Estados Unidos de 1975 a 2016, con más de 40,000 pacientes, se dividieron en diferentes grupos etarios. La mediana de sobrevida fue de solo 9 meses, ya que la mayoría se presenta en etapa avanzada, ya sea con metástasis regionales o a distancia. De hecho, los jóvenes se presentaron significativamente con más metástasis a distancia, pero en el análisis multivariado tuvieron mejor sobrevida en relación con pacientes de edad media o de pacientes de edad avanzada. Estos autores concluyen que hay una baja proporción del cáncer de esófago en jóvenes y que estos tienen una mejor sobrevida, probablemente porque reciben terapia más agresiva. En relación a factores de riesgo, un análisis de 2 grandes cohortes con más de 165,000 participantes, la mayoría de ellas mujeres, han reportado la actividad física cada 2 a 4 años con un cuestionario validado desde 1980. Se han presentado 378 casos de cáncer de esófago durante el seguimiento y en el análisis multivariado se encontró que aquellos sujetos que hacen el último quintil, es decir, el máxima actividad física, tienen una razón de momios de 0.62, es decir, una reducción de 38% en el riesgo de cáncer de esófago. Esto es mayor para las mujeres que para los hombres y da igual protección para carcinoma escamoso y adenocarcinoma. Esta cohorte establece que la actividad física protege contra cáncer de esófago. Otro factor de riesgo, más bien protector, han sido las estatinas. Nuestro grupo reportó este año mejor pronóstico de pacientes con cáncer de ovario y uso de estatinas. En un análisis de la base de Medicare y CIR de los Estados Unidos, un estudio de casos y controles de pacientes con Barrett encontró que el uso de los inhibidores de bomba de protones y de las estatinas reducen el riesgo de carcinoma de esófago, con una razón de momios de 0.30 prácticamente en las dos, es decir, reduce en un 70% el riesgo de presentar cáncer de esófago. En relación a la detección temprana, el uso de citoesponja fue evaluado en un estudio prospectivo, el BEST-3, es un estudio del Reino Unido, con más de 13,000 pacientes aleatorizados. A 1,750 se les realizó la citoesponja, el 95% la deglutió en forma adecuada y la aceptabilidad mediana fue de 9, con una perfecta de 10. Es muy buena la aceptabilidad. Se detectaron 9 displasias o cánceres incipientes gracias a la citoesponja, de los cuales 7 fueron susceptibles a terapia endoscópica, una esofaguectomía y uno en seguimiento. El grupo aleatorizado al cuidado usual detectó 6 cánceres, pero 3 únicamente fueron tratados en forma paliativa. El número de pruebas para detectar un cáncer o displasia es de 184 y el mismo grupo reportó en primer nivel de atención en Reino Unido a pacientes que se les ofrece la citoesponja una aceptación de 60%, lo cual es bastante bueno. En relación al tratamiento del cáncer incipiente, lo más importante es predecir las metástasis ganglionares. La enorme mayoría de información es de estudios orientales. Sin embargo, en un estudio italiano de 89 pacientes con tumores T1, 53 escamoso, 36 adenocarcinoma, 36 T1A y 53 T1B, se encontraron
13% de ellos con ganglios positivos. En el tercio superior estaba el 19%, en el medio el 34% y en el inferior el 47%, y la longitud media del tumor fue de 20 milímetros y el grado 2 predominó con 54%. Los italianos establecen un modelo basado en edad, localización del tumor, grado, histología y longitud del tumor, y el área bajo la curva de este modelo es de 0.82. Es un modelo muy bueno con variables que se obtienen pre-tratamiento y es altamente predictivo, pero requiere validación en un estudio más grande. También en relación al tratamiento de cáncer incipiente, el análisis del National Cancer Database se evaluó la presencia de resección endoscópica sin esofagectomía. Más de 1,136 pacientes con una mediana por centro de 23 casos solamente, de tal manera que cada centro solamente hacía 1.9 procedimientos por año. Sin embargo, la proporción de pacientes ha venido incrementándose, como vemos en esta gráfica, aquellos tratados con resección endoscópica, y los pacientes que fueron tratados en centro de alto volumen tendían a ser más jóvenes, blancos y de centros académicos. Este grupo de pacientes tuvo mejor sobrevida a 5 años, el 69% comparado con 54% de aquellos atendidos en centros con el quintil más bajo. No hubo diferencia en mortalidad a 60 y 90 días. Sin embargo, sí hubo una mejor sobrevida a largo plazo. Aquí vemos mejor sobrevida de los tratados en centros de alto volumen comparados con el quintil más bajo de tratamiento endoscópico. La mayoría de nuestros pacientes se presentan con etapas avanzadas, de tal manera que es bien importante la paliación de la disfagia. Este estudio prospectivo multicéntrico de 24 pacientes se les aplicó 71 crioterapias, un promedio de 2.9 por paciente, y se les aplicó un cuestionario de calidad de vida que va entre 18 y 72. Entre mayor es el puntaje, peor es la calidad de vida. Con una media de 2 meses de seguimiento, el score se redujo de 35 a 25, con un solo paciente con un efecto grave que fue hemorragia. Ningún paciente requirió sonda de alimentación o stent, y los autores concluyen que la crioterapia es una muy eficaz forma para paliar la disfagia. Y finalmente, en relación a cáncer de esófago, el tratamiento de rescate de la recurrencia o enfermedad metastásica. Un estudio prospectivo multicéntrico de 755 pacientes resecados, 27 presentaron recurrencia locorregional, aquí está en los diferentes sitios donde se presentó, y fueron tratados con intento curativo con diversas modalidades, ya sea quimioterapia, radioterapia y o cirugía. La sobrevida a 1 año, como vemos en esta gráfica, fue del 70% y a 3 y 5 años del 47%. De tal manera que concluyen que el manejo multimodal mejora la sobrevida en un grupo muy selecto de pacientes, mientras que en relación a enfermedad metastásica se hizo una revisión sistemática de 48 estudios con más de 1,300 pacientes, y aquellos que tenían metástasis hepáticas y sometidos a tratamiento multimodal donde se incluyó la resección, la sobrevida a 5 años se logró del 18% contra 0, y en ganglios metastásicos a distancia de 22 contra el 8.8%. No hubo diferencia del manejo multimodal para metástasis pulmonares o de sistema nervioso central, y los autores concluyen que pacientes con oligometástasis son rescatables con tratamiento multimodal, incluyendo la cirugía. En relación a cáncer gástrico, se presentó un estudio centroamericano con una población de 36 millones y 1,067 casos incidentes. Lo más importante del estudio destaca que el 38% fueron difusos, y estos fueron en los deciles y cuartiles de pacientes más jóvenes, lo cual ya habíamos reportado para México en estudios previos. La prevalencia de serología para Helicobacter pylori altísima, del 90%, y se encontró ser el principal tumor en Honduras y común tumores difusos, sobre todo en pacientes jóvenes. También en un análisis epidemiológico de 5 continentes, se ha visto que el cáncer gástrico ha venido disminuyendo en la mayoría de los países, pero en aquellos pacientes jóvenes menores de 40 años, de Suecia, afroamericanos de Estados Unidos, Ecuador y Reino Unido, se ha venido incrementando. Y esto lo vemos en estas gráficas. La mortalidad por cáncer gástrico en todos los pacientes, si ustedes ven, está de este lado del 0, es decir, ha venido disminuyendo. Mientras que estos son individuos menores de 40 años de edad,
y vemos que países como Ecuador, afroamericanos de Estados Unidos o en Suecia tienen un aumento en la frecuencia de cáncer gástrico. En los factores de riesgo para adenocarcinoma gástrico hay varios establecidos, pero el alcohol había sido controversial. Este estudio, también de cohorte de más de 700,000 pacientes, se encontraron 513 casos de cáncer gástrico y el consumo intenso de alcohol, definido como más de 5 bebidas alcohólicas al día, se asoció con una razón de momios de 3.13. De hecho, en el análisis multivariado, solamente la edad y el uso de alcohol fueron factores estadísticamente significativos para cáncer de estómago. En cuanto al tratamiento del cáncer incipiente, también lo importante aquí es ver el riesgo de las metástasis ganglionares. Nuevamente, la mayor parte de información es de Oriente. En 1,800 casos del National Cancer Database se analizó invasión linfovascular, 1.4%, poco diferenciado en el 50%, y hubo un 18% de ganglios positivos, asociado, como ya lo habíamos visto en otros estudios, a invasión linfovascular, grado de diferenciación, profundidad de invasión del tumor y el tamaño del mismo. La asociación fue más fuerte con invasión linfovascular y en aquellos pacientes que eran de bajo grado, T1A, sin invasión linfovascular, los ganglios fueron solamente positivos en 0.6% si el tumor era menor de 2 centímetros y del 0.9 si era menor de 3. Ellos concluyen que se debe intentar resección solamente en este último grupo. Y lo confirma un análisis del sistema de veteranos de Estados Unidos, donde cumpliendo el criterio tradicional o estricto, menos del 5% tienen ganglios. Sin embargo, si usamos criterios expandidos como tumor mayor de 2 centímetros, se va a 8% y en tumores T1B hasta 13% y mayor todavía en tumores proximales. Nunca va a existir un estudio que compare directamente endoscopía contra cirugía. Sin embargo, en este análisis de la base CIR, 2,200 casos de cáncer gástrico incipiente, 386 cumplieron criterios absolutos y el resto criterios expandidos. Fueron sometidos a resección endoscópica y quirúrgica 100 y 286 respectivamente de aquellos con criterios absolutos y 201 y 1,146 de aquellos con criterios expandidos. La sobrevida cáncer específica a 3 y 5 años para endoscopía y cirugía fue de 100 y 95 y 100 contra 94 para aquellos con criterios absolutos, es decir, mejor la resección endoscópica. Pero para aquellos con criterios expandidos, los correspondientes sobrevidas a 3 y 5 años fueron 77 contra 92, endoscopía y cirugía, y 77 contra 89, endoscopía y cirugía. Aquí vemos que en aquellos con criterios absolutos es mejor la endoscopía y aquellos con criterios expandidos es mejor la cirugía, como vemos aquí en azul, la resección endoscópica. En nuestros pacientes que se presentan con enfermedad avanzada, el uso de quimioradioterapia neoadyuvante es bastante común. En este análisis del National Cancer Database se trata de ver cuál es el intervalo de tiempo ideal una vez terminada la quimioradioterapia para hacer la cirugía. En este grupo la mediana fue de 49 con una media de 50 días y en el análisis multivariado un mayor intervalo no afectó ni la mortalidad ni tampoco afectó los márgenes. Sin embargo, a mayor intervalo hubo aumento en la tasa de respuesta patológica completa, pero mayor riesgo de mortalidad. Ellos concluyen que no se debe postergar más de 55 días la cirugía, ya que incrementa la mortalidad a largo plazo. Y finalmente, en relación con una variante que es el de células en anillo de sello, análisis de la base CIR con cerca de 10,000 casos, una sobrevida global de solamente el 15%, encontraron un efecto benéfico de agregar radioquimioterapia, sobre todo en tumores proximales y estadios avanzados. Con eso podemos concluir que el cáncer de esófago es poco frecuente en jóvenes, que la actividad física reduce el riesgo y hay un potencial papel de las estatinas, así como del uso de la citoesponja, y es útil la crioterapia para paliar la disfagia. En cáncer gástrico ha venido disminuyendo, pero aumentando en jóvenes, en algunos países. El alcohol es un factor de riesgo y se deben usar los criterios absolutos, no los expandidos, para intentar
resección endoscópica. Finalmente, no se debe postergar más de 55 días el tratamiento quirúrgico después de quimiorradioterapia no adyuvante. En células en anillo de sello es útil la quimiorradiación, sobre todo en tumores proximales. Muchas gracias por su atención.